Voy a hablar lo más calmado que pueda, pero sí quiero que escuchen la palabra. Porque así dijo el Dios, así ha dicho Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Estas palabras fueron dichas por el profeta Elías, cuando le dice a la viuda: hame una torta a mí primero y dame comida. Y ella le dice: no, solo tengo un poco, y la que tengo es para cocinarla, dásela a mi hijo, comer yo un poco y echarnos a morir. Y el profeta le dice: así dijo el Dios de Israel, no va a haber escasez en tu casa. Y todos conocen la famosa historia, que la harina nunca disminuyó y el aceite nunca menguó, porque Dios trajo multiplicación a la casa de la viuda. Y es una historia muy hermosa, y quiero compartir algunos puntos que podemos visualizar y podemos utilizar para enriquecer nuestra fe y para confiar en Dios por encima de cualquier crisis que estemos enfrentando. Esta historia refleja lo que es un Dios por encima de la crisis y lo que es una mujer creyéndole a Dios aún sin tener garantía de nada. Esta historia fue escrita, plasmada y registrada para que cuando la leamos esta historia, nosotros podamos reflejarnos en esta viuda y podamos identificar el poder de nuestro Dios. Hablo del Dios Todopoderoso. Voy a leerle cosas que escribí y cosas que pude recibir para ministrarle a ustedes. Hay historias bíblicas que no solo narran eventos, sino que revelan el carácter de Dios. El encuentro entre Elías y la viuda de Sarepta es una de esas historias que nos marcan. Allí vemos cómo Dios convierte la escasez en abundancia y cómo transforma lo último en un comienzo, y cómo la obediencia, aunque cuesta, abre la puerta a lo sobrenatural. ¿Me ponen atención? Cada palabra que sale de la boca de Dios es una sustancia, es energía, es el poder para hacer que las cosas sean creadas. Es una sentencia eterna y no puede ser destruida por ningún poder físico ni espiritual. Lo que sale de la boca de Dios no puede ser corrompido, no puede ser destruido, no puede ser atrasado. Nadie puede detener las declaraciones del Dios Todopoderoso. ¿Sigo paro? Sus promesas no están sujetas a temporadas o crisis, gobiernos, ni circunstancias humanas. Cuando Dios habla, lo que Él declara se convierte en realidad. Es una verdad inquebrantable y será hecho conforme a la palabra de Jehová. Di conmigo: será hecho conforme a la palabra de Dios. En un tiempo de sequía, con hambre en la tierra y escasez en esos hogares de Israel, y hasta donde estaba aquella mujer de Sarepta, esta mujer escuchó una palabra de parte de Dios a través del profeta Elías. No fue Dios que le habló a ella, fue Elías que le habló lo que Dios le dijo. Todo en su vida cambió, no porque escuchó a Dios, sino porque escuchó un profeta que había escuchado a Dios. ¿Y por qué le hago esta referencia? Porque lo que va a oír de mi boca, lo va a oír de parte de Dios. Tal vez tú no vas a oír a Dios audible, pero ahora me vas a oír a mí, que fui inspirado por Dios para predicarte en esta mañana, en esta tarde.
Y si lo que va a escuchar lo toma en serio, yo te garantizo que tu historia va a cambiar. Alguien diga aleluya. Una mujer que escuchó la palabra de Dios a través de Elías, lo que parecía imposible se hizo inevitable. Porque cuando Dios promete, no hay nadie que interrumpa el plan de Dios. Cuando Dios promete, Él cumple. Y pueden haber gobiernos, demonios y brujos en contra de lo que Dios te ha dicho. Y ni demonio, ni gobierno, ni brujo podrán aplazar, atrasar o destruir la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho sobre ti pesa más que toda crisis que esté experimentando. Lo que Dios ha dicho sobre ti sobrepasa a todo diagnóstico que los doctores han podido realizar hacia ti. La palabra de Jehová se levantó en un tiempo de crisis. La palabra de Dios se levanta en tiempo de crisis. ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre. Israel estaba en sequía, no había cosecha, no había aceite, faltaba esperanza. Pero en la boca de Dios siempre hay provisión, aun donde parece haber muerte. Cuando Dios habla, Él trae cambio. ¿Cuánto alaban a Dios? A su nombre. A su nombre. Di conmigo, cuando Dios habla, trae provisión. Elías llega a Sarepta. La viuda solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y pensaba comérselo por última vez, pero Dios ya había hablado. Di conmigo, Dios ya había hablado. Antes que la necesidad llegara, ya la palabra de Dios había sido soltada. Dios nunca permitirá una crisis en tu vida si primero no soltó la palabra para resolverla. Todo lo que Dios ha permitido en ti, ya Él soltó una palabra para que sea la provisión para esto. Ella pensaba morirse, pero ya Dios le había hablado a Elías. Antes que ella pensara morirse y tomar ese pequeño harina como lo último, ya Dios había hablado. Mira a alguien y dile, ya Dios ha hablado. Dile, ya Dios ha hablado acerca de tu propósito. La fe no ignora la realidad, pero no se somete a ella. ¿Alguien está aquí? Cuando está lleno de fe en Dios, eres consciente de la realidad, pero está convencido de la promesa de Dios. La fe no niega la realidad, pero está convencido en la promesa de Dios. La fe no niega que la tinaja estaba vacía, pero confesaba, así dijo Jehová, y será hecho conforme a la palabra del Dios vivo. Mi fe no niega la realidad, pero no se somete a ella. Mi fe no niega la realidad, pero confía en la promesa del Dios Todopoderoso. Lo que Dios dijo sobre mí, eso va a suceder. Y no importa lo que yo sienta, lo que yo oiga, la palabra de Dios gobierna. La palabra de Dios reina. La palabra de Dios está por encima de todos. Alguien diga aleluya. Y esta mujer obedece a Dios. Eso es interesante. Obedece a Dios. Y esto es importante cuando obedecemos la palabra. La misma palabra nos sostiene. Dile a alguien, cuando obedece la palabra te sostiene. La palabra te sostiene. Sigo paro. El cumplimiento llegó cuando la mujer creyó y obedeció. Dios había determinado multiplicación, pero ella tuvo que accionar en fe. Tu milagro no depende de lo que ves, no depende de lo que sientes, sino de lo que Dios dijo. Si Él dijo que te sostendrá, Él lo hará. Si Él habló de restauración, Él va a reparar tu vida. Si Él declaró victoria, la derrota no será tu final. Alguien diga aleluya si está vivo. Tu milagro no depende de lo que sientes. Tu papel no depende de las noticias. Alguien alaba a Dios. Esta mujer escuchó la palabra,
Pero el aceite no se multiplicó ni la harina porque ella escuchó. Se multiplicó cuando ella accionó y obedeció. Dije que tu milagro no depende del gobierno. Tu milagro depende de la boca de Dios. Dije que tu liberación, tu prosperidad no depende de la boca del hombre, depende de la boca de Dios. Si alguien está vivo, diga amén. Y si no, yo le vine a hablar a alguien hoy. La viuda actuó conforme a la palabra. Creyó, dio la harina, el pan, obedeció. Y Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Porque la palabra de Jehová nunca volverá vacía. La palabra de Jehová no está limitada a tus recursos. No está limitada a tu circunstancia. La palabra de Dios no está limitada a tu ciencia, a tu sabiduría. La harina no escaseó. Óigame bien, la harina no escaseó. El aceite no menguó. Y la provisión duró hasta que volvió a llover. Diga aleluya. Dios multiplicó. Sigo paro. No por lógica, sino por obediencia. Humanamente cada día debió acabarse, pero la palabra sostenía cada grano de harina y cada gota de aceite. Ella podía sacar toda la harina hoy y comer, y al otro día ya estaba llena. Alguien diga aleluya. ¿Por qué? Porque ella creyó a lo que Dios había dicho. Ella accionó. Y quizá hoy te siente que está viviendo de lo último. Pero recuerda, cuando está con lo último, Dios recién está empezando contigo. Dios te dice esta palabra. Soy profeta de Dios hoy. No mire cuánto tienes, mira quién habló. Alguien diga aleluya. No mire cuánto tiene, mira quién fue que habló. No te detenga a pensar quién te está ayudando, quién te está apoyando. No, recuerda quién fue el que habló. Dios cuando habla cumple. Oh, tu recurso no está en la cuenta bancaria. Tu recurso está en la boca de Dios. Alguien diga aleluya. Dile a alguien, no está en la cuenta bancaria. Tu recurso no está en tu negocio. Tu recurso no está en tus conexiones. Tu recurso no está en tus habilidades. Tu recurso está en la boca de Dios. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Sigo paro. No importa cuánto tiempo pase, la palabra de Dios se cumplirá. Mira a alguien y dile, se va a cumplir. Oye lo que Dios dijo a través de Elías. Hasta el día que Jehová haga llover. Es decir, hay un tiempo establecido. Hay palabras que parecen tardar, pero no van a fallar. José esperó en la prisión y Dios lo liberó. Abraham esperó la promesa. David esperó el reino. Pero en todo ello se cumplió lo que Dios había dicho. La demora no es negación. Lo que Dios prometió ya está decretado en el cielo y se manifestará en la tierra. Alguien alabe la gloria de Dios. Esta viuda vio cada día lo que Dios dijo que se cumpliría. Y si Dios habló, así será. Diga que si Dios te habló, así será. Hay momentos donde la tormenta vienen, pero la tormenta no pueden anular lo que Dios te dijo. Hay sequía, pero no puede cancelar la promesa. Hay lucha, pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Hoy Dios te dice, entrégame lo poco que tiene y yo haré con él lo imposible. ¿Alguien puede alabar a Dios? Yo quiero que alguien se prepare para ver lo imposible. Mira a alguien a la cara y dile, hoy te dice Dios, entrégame lo poco que tienes y yo haré lo imposible. Dios está esperando. Dile a alguien, Dios no está esperando lo mucho de ti para prosperarte. Dios no está esperando que sea fuerte para darte victoria. Dios no está esperando que sea inteligente para darte sabiduría. Él está esperando que te rindas, que le creas, que le obedezca y que dependa de Él.
Gracias por su entusiasmo. Dios no está esperando tu fuerza para ayudarte. Dios no está esperando que sea inteligente para darte sabiduría. Dios está esperando que te rinda, que confíe, que dependa de Él. Y Él hará. Sigo paro. Siéntate un minutito. Aleluya. Dile a la cara: Dios no está esperando lo mucho de ti para prosperarte. Dios no está esperando que tú tengas un buen trabajo para prosperarte. Dios está esperando que tú dependas de Él, que tú le creas a Él. Sigo paro. Él es el Dios que habla antes de que llegue la crisis. Sigo paro. Por eso le habló a José. Por eso le habló a Eliseo. Y antes que llegara el hambre, ya Eliseo lo sabía. Él es el Dios que habla antes que la crisis llegue. Pero es el Dios que trae bendición. Antes de que Elías llegara a Sarepta de Sidón, ya Dios había preparado una viuda. Antes de que se agotara la harina, ya había una palabra. Ya había una palabra corriendo. Antes de entrar la sequía, ya existía un plan de Dios. Dios nunca responde tarde. Dios nunca responde tarde. Él siempre va por delante, preparando los corazones, creando las conexiones y moviendo los recursos. Dios está trabajando a tu favor. ¡Oh, gloria! Diga aleluya si está aquí. Cuando sientas que está llegando al límite, recuerda, el plan de Dios comenzó antes de tu angustia. No tengo tiempo para explicar mucho de esto, pero está en la Biblia. Sigo paro. Antes que el hambre llegara a Isaac, Dios le dio una palabra. Dile a alguien: antes que llegue la angustia, ya Dios tiene un plan. Nada de lo que hoy sufre tomó a Dios de sorpresa. Dile a alguien: tu problema no tomó a Dios de sorpresa. El plan de Dios sí te tomó de sorpresa. Antes que tu problema existiera, ya existió la solución. Antes que te enfermara, por su llaga tú eres sanado. Este es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Antes que el mundo fuera, había un plan de redención. Dile a alguien: tu lloro no sorprendió a Dios. Tu angustia no lo sorprende. Sigo paro. Dios se reveló en este lugar. Oiga, en esta ciudad, esta viuda no era una tierra que le servía a Dios. Ella era una extranjera. Para los que odian a los extranjeros, ella era una extranjera, la menos indicada. Y Dios la utiliza para sostener al hombre más poderoso de ese tiempo. Una viuda pobre, vulnerable, extranjera. Ese fue el instrumento que Dios eligió. Los métodos de Dios rompen nuestros esquemas. Él usa lo que el mundo desprecia y multiplica donde nadie se imagina. Quizá hoy te sientes pequeño, sin fuerza o sin recursos, pero tú eres la vasija que Dios usará mañana. No importa cómo llegaste ni qué tienes, si la presencia de Dios entró a tu casa, todo en tu vida va a cambiar.
Ahora, cuando lees esta historia, te das cuenta que la clave de este milagro de multiplicación estuvo en la obediencia. Y eso lo quiero marcar, en la obediencia de esta mujer. Sigo, paro. La obediencia es la llave para los milagros. Dile a alguien: la obediencia es la llave para los milagros. La viuda tenía lo último, un pequeño poco de aceite, un puñado de harina, y su plan final era comérselo y echarse a morir. Pero cuando Elías le habló, ella puso a un lado lo insignificante que tenía y obedece a Elías, sabiendo que estaba haciendo una locura, algo que no encajaba con la lógica ni con el razonamiento. Un poco de harina para mí y mi hijo, y nos echaremos a morir. Y este hombre me dice que le dé a él primero. Si le doy a él, me quedo sin comer yo y mi hijo. Esa es la grandeza de esta historia, que ella está obedeciendo a Dios sin conocerlo. Elías tenía más seguridad y más fe que ella, porque Elías ya era un hombre de experiencia con Dios. Pero ella se desafía a sí mismo y comienza a obedecer a Dios cuando nunca Dios le había hablado. Ella no era la profeta, pero su obediencia la colocó en la Biblia. Ella obedeció, dio lo que tenía, creyó que no, oiga bien, creyó cuando no veía y actuó aún sin entender. Porque la fe no nace cuando ve el milagro, sino cuando responde a la palabra. La multiplicación no empezó en la tinaja, empezó en el corazón. La multiplicación de harina, el milagro no empezó en la tinaja, empezó en el corazón de la viuda. Alguien diga aleluya. La multiplicación, te lo voy a repetir, no empezó en la tinaja, empezó en el corazón que se rindió. Hay personas esperando la multiplicación en su cuenta bancaria, en su negocio, y Dios está esperando que ellos la crean en el corazón. Cuando tú pones a Dios primero, Él pone milagros en tu casa. Cada día la viuda veía lo mismo: harina y aceite. Todos los días, ¿qué había? ¿Qué había por la mañana? Ni más ni menos. Pero su provisión nunca se agotó. Dios no siempre responde en abundancia de inmediato. A veces solo te da la provisión constante, lo justo, lo de hoy, lo suficiente para mañana, lo necesario para caminar. No vivas aferrado a lo que tienes, vive confiando en lo que Él es. Alguien diga aleluya. Mientras haya obediencia en tu vida, la provisión de Dios siempre va a fluir. La provisión se detiene porque dejamos de obedecer. Hay temporadas donde Dios solo te da para sostenerte, porque son temporadas de enseñanza. El maná caía hoy y te lo tenías que comer hoy. No podía guardarlo para mañana. Tenías que confiar en Dios mañana como confiaste hoy. Y Dios le decía que recojan lo que necesiten, que no acumulen, porque se acumulan
comenzarán a depender de lo que poseen y no de mí. Hay algunos de ustedes que Dios lo tiene a pan diario. No le puede dar más, porque se independizan de Dios y se hacen dependientes de sus recursos. Se engordan espiritualmente hablando. Por eso Dios lo tiene a pan diario. No le va a faltar, pero no le voy a dar más de ahí hasta que queme esa etapa, hasta que aprenda a vivir en escasez y en abundancia, hasta que su corazón esté aferrado a lo que yo soy, no a lo que Él tiene. Cuando tú recibes la palabra de Dios, ella te sostiene en todas tus temporadas. Dile a alguien: la palabra de Dios te sostiene en tu temporada. El texto dice: hasta el día que Jehová haga llover. Hasta ese día no va a faltar harina. Había hambre en todo Israel, pero la viuda comía pan, aceite, pero comía. Dios dijo: no te voy a dar una fábrica de harina, pero te voy a sostener hasta que yo mande lluvia. Cuando Dios te abra, te sostiene. Hay temporadas, yo pasé temporadas donde solo había para comer, pero comía. Porque Dios te pasa por temporada, pero te sostiene. Israel pasó por la temporada de solo comer lo que necesitaba, hasta que llegó a Canaán y ahí se multiplicó todo. Dios no solo te sostiene, Él sabe cuándo cambiar tu temporada. Hay sequía que Dios permite, pero nunca es eterna. Hay pruebas que Dios usa, pero todas tienen fecha de caducar. La palabra que te sostiene hoy será la misma que te sostendrá mañana. La palabra que te sostiene hoy es la que te va a guiar para que la lluvia te alcance mañana. Él no solo te da harina en el desierto, también promete lluvia en tu desierto. Diga conmigo: viene tiempo glorioso. Y antes de concluir, quiero añadirle otra historia. Y esa se encuentra en Segunda de Reyes 4:42. Quiero que la leamos. Mira allí. Vino entonces un varón de Baal Salisa, el cual trajo ¿qué? Panes de ¿qué? ¿Sabe cuándo ese hombre trajo primicia? Cuando toda la tierra estaba en crisis, él tenía primicia. ¿Y sabe qué es la primicia? Lo primero de lo que Dios te dio. Él podía vender esa primicia, pero él dijo: esta primicia es para el varón de Dios. La gente no cree en primicia. Está en la Biblia. Primicia es lo primero. Y le trajo primicia 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, Eliseo dijo: da a la gente para que coma. Respondió ¿quién? ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, Eliseo le dice: esta primicia que me acaban de traer, dásela a los hijos de los profetas que tienen hambre. Fíjate el orden: la primicia no es para enriquecer a Eliseo. La primicia es para sostener a los siervos de Dios que están haciendo la obra, a los profetas. Lo voy a dejar ahí. Entonces Eliseo le dice: estos 20 panes, los muchachos tienen hambre. Estos profetas que estoy enseñando a discernir y que van a
a caminar por todos los lados dando palabra de Dios, se van a morir de hambre. Ponle el pan a ellos para que coman. Y el siervo, no sé si era el cocinero, quién era el siervo, le dice, pero ¿cómo podré poner delante de 100 hombres si nada más son 20 panes? El primero en multiplicar los panes en el poder no fue Jesús, fue Eliseo. Entonces él le dice, lógicamente, son 20 panes para 100 hombres. Es como ponerle 2 tacos a gente que yo conozco aquí. No voy a mirar a nadie. Y le dice el siervo, esto no es lógico. Esto no encaja. Los milagros no encajan. Lo que Dios va a hacer contigo no es lógico. En mi país dice, no le busque la quinta pata al gato. Tiene 4. Y él le dice, varón de Dios, pero ¿cómo voy a hacer eso, hombre? Se van a quedar 80 sin comer. Porque nada más 20 van a comer. Y 80 se quedan. Y le dice Eliseo, pero volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán. Lo que viene este año comeremos y sobrará. Vamos a construir el templo y va a sobrar. Porque mi recurso no está en el bolsillo de la gente, está en la boca de Dios. Siéntate un minutito. Eliseo, mira, tú tienes que amar la palabra y meterte en ella. Eliseo no está confiando en sus ojos, ni en su oído, ni en su lógica, ni en lo que siente. Está confiando en lo que Dios dijo. Eliseo no está esperando que se multiplique para hablar. Él está hablando para que se... No abotece, que te está hablando Dios. Lo grande no es lo que dice Eliseo nada más. Lo grande es lo que hace el siervo. Porque Eliseo es entendible que habla así porque él es profeta. Él ha visto ángeles. Él escuchó a Dios hablar. Él vio el Jordán abrirse. Que él hable así a mí no me sorprende, Oneli. Pero que el siervo que nunca escuchó a Dios coja los panes y comience a obedecer. Ay, 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 ¿dónde está ese siervo aquí? Siéntate un minuto. A mí me quebró la fe de ese hombre. Me desafió. Me hizo sentir pequeño. Yo me estremecí cuando el Espíritu Santo me dijo, mira ese siervo. Si ustedes fueran como ese siervo, hubiera comida espiritual en todas partes. Ustedes están esperando un rayo para moverse. Ese siervo se movió conforme a la palabra que habló el profeta. Alguien tiene que creerme para que se mueva. La iglesia cristiana, muchas se han dejado contaminar por la lógica, por lo que tiene que ser explicado. Y que esto tiene que encajar. Este joven que era un servidor, diga conmigo, el sirviente. Yo con 20 sirvientes en mi vida así
No que me sirvan a mí, que le sirvan a Dios. Trastorno el mundo. Él le dice a Eliseo: yo sé contar, y aquí hay nada más 20 panes, pero tú me dices que se lo di a 100. Oye, Eliseo, yo no fui mucho a la escuela, pero yo sé que 20 no alcanzan para 100. Pero yo lo voy a hacer, porque yo sé quién tú eres. Y si tú dices que Jehová habló, yo lo voy a hacer. Ese siervo, sigo paro, se me parece a un pescador que él le dijo el Señor: tira a la red. Y él dijo: aquí no hay pez, yo sé de pesca, pero lo voy a hacer porque tú. Dios necesita a alguien que le diga: yo lo voy a hacer porque tú lo dices. Cuando tú ves este siervo, tú te identificas rápido. Porque tal vez algunos de ustedes no se van a identificar con Eliseo. Era un profeta terrible. Usted dirá: wow, Eliseo, no, muchachos, es otro nivel. Pero el siervo, yo siento que se parece a mí. Oh, gloria. Alguien tiene que creer. Alguien tiene que moverse. Tú no puedes esperar tener para hacer. Tú tienes que hacer para tener. Tienes que creerle al Dios vivo. Y Eliseo dice: dale, comerán y sobrará. Hay que estar bien seguro para decir eso, porque son 100 hombres. Las mujeres comen más al pasito, aunque hay algunas que da miedo, pero es anormal encontrar. Los hombres comen, y cuando hay hambre que uno come. Eliseo dijo: no solo comerán, se van a llenar hasta que va a sobrar. Eso se me parece al que dijo: dame acá los 3 panes y los 2 peces, porque comerán. Y dice: y comieron hasta que se saciaron y sobraron 12 canastas. El Dios sacando abundancia de la crisis. Jesus, oh, hay alguien que pueda alabar a Dios. No me hable de tu crisis para sentarte. Tu crisis no está por encima de la palabra de Dios. Siéntate. ¿Sabe por qué algunos de los que no llegaron hoy no avanzan? ¿Sabe por qué no avanzan? Porque están esperando que Dios les resuelva el problema para ellos avanzar. Y Dios dice: cuando tú avances, yo resuelvo el problema. Cuando tú camines, yo te mando lluvia. Cuando tú te muevas, yo voy a hacer milagro. Dios vino a desafiar a alguien aquí. O te quedas sentado y te mueres de hambre, o le crees a Dios por cosas grandes. Escucha bien. Este hombre que llegó de lejos era un hombre que amaba a Dios, respetaba a Eliseo y sabía que Eliseo necesitaba eso. Qué bueno cuando hay gente que sabe que los recursos que tienen, el Señor los necesita. Dios siempre tendrá un canal de provisión. Siempre. Porque la palabra va a sostener a quien Dios llamó. Yo no debo de preocuparme cómo Dios lo va a hacer. Yo lo que debo de creer que lo va a hacer. Cuando en Samaria se morían de hambre, ¿se acuerdan? Eliseo dijo: mañana habrá abundancia. Un príncipe dijo: ¿y cómo será eso? ¿Se abrirá el cielo? Eliseo dijo en mi lenguaje, en el mío: yo tampoco sé cómo va a ser. Yo solo sé que Jehová lo dijo. No te preocupes cómo es que Dios lo va a hacer.
No busque el método, simplemente cree que Dios lo va a hacer. Dios siempre tiene un canal de provisión. En ese tiempo la tierra estaba en necesidad, pero Dios levantó un hombre de Baal Salisa para traer pan. Cuando Dios quiere bendecirte, Él siempre prepara un puente. Ya Él tiene una fuente. No viene de donde espera, viene y llega donde menos te imaginas. Dios siempre trae provisión a tiempo. Puede ser una persona que Dios traiga, una puerta o una palabra. Lo importante es reconocer que cuando algo llega a tu vida con propósito, no es casualidad. La lógica humana siempre verá lo imposible. Quiero que se lo repita a tu hermano. Díselo. Que se lo diga. Todavía él no está entendiendo lo que tú le estás diciendo. Díselo de otra forma para que lo despierte. Dile, por eso tú siempre ves cosas imposibles. Porque siempre está mirando con la lógica. Por eso está mirando cosas imposibles, porque siempre la ves con la lógica. Cuando el siervo ve los 20 panes frente a 100 gentes, su pregunta fue honesta. Voy a terminar. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? El siervo calculó, midió, comparó y se dio cuenta que era imposible. Pero Eliseo escuchó otra voz. Qué bueno cuando el profeta no se deja dirigir del siervo. El siervo está para dejarse dirigir del profeta. Porque el que está escuchando a Dios es el profeta. El siervo midió, calculó, comparó, pero Eliseo escuchó la palabra de Dios. El siervo ve lo poco, Eliseo escuchó la promesa. Cuando mira con ojos naturales, ves falta. Cuando mira con ojos espirituales, ves multiplicación. La incredulidad siempre dice, no lo alcanzará, no es suficiente, no puedo. Pero la fe siempre responde, Dios dijo, y será hecho conforme a su palabra. La palabra de Dios es el ingrediente esencial para la multiplicación. Si están cansados, me avisan. El milagro no está en el pan. El milagro estaba en la palabra que respaldaba el pan. ¿Usted está vivo? ¿Qué hizo Dios? Los 20 panes le metió una palabra. Y la palabra se multiplicó en panes. ¿Qué hace Dios contigo? Te mete una palabra. Y la palabra, a alguien le van a entrar una palabra. Siéntese que me voy. Eso es lo que Dios hace. Agarra un joven insignificante que no es nadie, lo salva, lo limpia y luego le mete una y le dice, tú eres un evangelista desde hoy. Y el tipo comienza a actuar, pero es por lo que habita dentro de él. A alguien le van a meter una palabra. A alguien le van a poner una palabra viva. Sigo paro. Así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Ese así ha dicho es la clave de toda provisión divina.
El siervo está caminando de acuerdo a lo que Dios dijo con Eliseo. Debe de tener en cuenta que no debe de nacer de ti, ni debe de ser creado por tu deseo o por tu necesidad. Debe de venir de Dios primero. Sigo paro. Lo que tienes hoy, tu talento, tu tiempo, tu recurso, tu fuerza, puede parecer insuficiente. Pero cuando está bajo una palabra, diga que cuando estás bajo una palabra, se vuelve abundante. La seguridad de Eliseo no se basaba en el tamaño de la ofrenda, sino en la grandeza del Dios que le había hablado. Eliseo no estaba confiando en los panes, estaba confiando en Dios. Cuando obedecemos a Dios, los milagros se manifiestan. El siervo pudo haberse detenido en su razonamiento, pero obedeció. Y cuando puso el pan delante de la gente, la palabra se hizo realidad. Escucha bien, voy a terminar. El siervo tenía fe. Mientras los panes estaban en las manos de él, eran 20 panes. Cuando él se atreve a ponerlo en la mesa, eran 300. Mientras estaban bajo el control de él, no se multiplicaban. Cuando se lo confió a la palabra de Dios, se multiplicó. Oh, gloria a Dios. Dije, gloria a Dios que reina. Hay cosas que Dios te ha dado, que mientras tú no la pongas donde Dios te dijo, ellas no toman el color que Dios dijo. La multiplicación nunca estuvo en las manos del siervo. Diferente a los apóstoles, que la multiplicación estuvo en sus manos cuando partían el pan. Fue un acto de fe. Voy a partir este pan, pero yo también tengo hambre. Si le doy la mitad y la mitad a ella, no tendré nada. El primer movimiento de Pedro o de Juan, un pedazo de pan, cuando hicieron así, ¡pac! Tenga, mi hermano. Cuando pensaban que iban a dar otro pedazo, ya estaba el otro pedazo puesto. ¡Pan! ¡Pan! Se le multiplicó a medida que ellos iban entregando. Hay cosas en tu vida que no se multiplican porque que tú no das, tú no sueltas. Aprende a soltar para que te suelte Dios. Quiero que no se te vaya este punto. Profeta, son 20 panes. Él lo tiene en la mano. Lo tiene allá guardado. Pónselo a los 100 hombres. Profeta, Jehová dijo que comerán y va a sobrar. Él llega y los panes siguen siendo 20 panes. Lo toma. Este profeta, yo tengo que estar loco para creerle a este loco. Dios mío, yo soy bruto, pero yo sé que 20 no alcanza para 100. Pero bueno, hay que hacerlo. Cuando él lo puso en la mesa, esos hombres le entraron como la conga. Y come hasta que se llenaron. Y el sirviente veía más pan, y mirando más pan, y mirando más pan. Hasta él agarró 3 panes y se lo metió aquí. Y más pan, y más pan, y más pan. Porque donde la palabra de Dios se revela, no hay escasez. Lo que hay es multiplicación.